Bueno, en esta última parte quiero mencionarles qué pienso yo de esta crisis del COVID-19. Y siempre recordando los antecedentes que les había mencionado. Primero era cómo se desarrollaban las crisis, segundo qué se podría hacer dentro de la empresa de cada uno, y un poco para ayudarles a plantear los escenarios que tienen que desarrollar dentro de sus empresas. Les voy a mostrar los posibles escenarios de recuperación de la crisis del COVID-19. Nuevamente les agradezco que nos ayuden a difundir este mensaje en sus redes sociales, y esta presentación va a ser relativamente corta. ¿Qué puede suceder? ¿Qué efectos podemos esperar de esta? Yo les recuerdo un estudio que hizo JP Morgan Institute acerca de las pymes. Obviamente es un estudio enfocado en Estados Unidos. Se tomaron 600,000 pymes de la información que ellos poseen de sus bases de datos, y la conclusión del estudio se puede ver en la gráfica, donde dice que en promedio las empresas en Estados Unidos tienen 27 días de capital de trabajo. Un 25% tiene menos de 13 días y un 25% tiene más de 62 días de capital de trabajo. De tal manera que si sometemos a estas compañías a un confinamiento que dure más de 30, 40 días, todas van a salir con dificultades financieras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser el reinicio de su empresa después del proceso de confinamiento, de cuarentena? Ahí yo les sugiero que habrá 4 posibles alternativas. La primera es como cuando uno suspende el computador, cuando lo envía a hibernar, lo reinicia o lo apaga. Yo lamentablemente tengo que decirles que no seguramente va a ser una suspensión, porque durante el tiempo en que estuvo este proceso, su batería, para seguir con la analogía del computador, se fue poco a poco agotando. Si solo se suspendió, fue muy rápidamente que se agotó esa batería y posiblemente su empresa entre en problemas serios de financiación. Tampoco consiste en una hibernación, porque nuevamente les digo, la batería ha estado consumiendo los recursos. Esa batería es el capital de trabajo de la empresa. Entonces, lo que muy probablemente le va a suceder es que le toque reiniciar la compañía, y cuando hablo de reiniciar es replantearse la estructura financiera del negocio. Haga de cuenta que usted acaba de iniciar su negocio, con una diferencia, que ya tiene experiencia, tiene personal capacitado, y que seguramente le va a hacer falta es capital de trabajo. Entonces, esto es la solución más probable: reiniciar la empresa, reiniciarla prácticamente de cero, teniendo en cuenta que es un negocio absolutamente nuevo que se va a enfrentar a condiciones económicas y financieras nuevas. En algunos casos, muchas empresas no van a sobrevivir, y lo mejor es hacer un proceso de implosión controlada, declararse en insolvencia, de forma tal que les permita de alguna manera salvar lo que se pueda el negocio, o la suma de las dos: reiniciar, y dentro de un proceso de insolvencia que le permita implosionar lo que ya no funciona y tener un nuevo negocio que tenga perspectivas de futuro. Bueno, el asunto un poco quiero introducir qué es lo que y es un poco una recopilación de todo lo que presenté anteriormente. En septiembre-octubre del año pasado se presentó una crisis de liquidez en Estados Unidos. Específicamente, se alarmó a través de la curva de rendimientos invertida. Esa crisis de liquidez
se afectó por la epidemia del COVID-19, que a su vez generó un shock de oferta, una contracción de la oferta de productos, especialmente los del lejano oriente y posteriormente los locales. Ese shock de oferta se complementó con un shock de demanda al tenernos la mayoría de los consumidores confinados en cuarentena, de tal manera que lo que ha habido una suma de factores que han venido agravando un poco la situación. Y eventualmente, como muchas personas van a tener dificultades de pagar sus deudas, muchas empresas, muchas pymes no tenían capital de trabajo, es posible que se cause una crisis de deuda, que posteriormente se puede convertir en crisis financiera. Hago la salvedad, estos dos temas son hipótesis. Es probable, y esto va a depender del grado de esta afectación, porque pueda que sea un choque momentáneo o sea algo de dimensiones importantes. ¿Qué diferencia esta crisis de otras crisis? Es la actuación de los estados. Pues, después de suceder todo esto, lo que se espera es una recuperación, y la pregunta es cómo va a ser esa recuperación. Entonces, lo que les decía, lo importante es que ha habido una actuación decidida de los estados. La banca central casi que inmediatamente actuó en la crisis de liquidez de los Estados Unidos y ha hecho una reducción de tasas de interés que ha permitido reactivar un poco en parte la demanda. Y el Estado, sobre todo en Estados Unidos, las políticas fiscales han ido a estimular nuevamente la demanda y a ofrecer financiación a las pymes. Ellos son conocedores de que la situación de que las pymes estén confinadas o en cuarentena sin poder producir crea una recesión económica. Y finalmente la Reserva Federal en Estados Unidos decididamente está actuando para evitar una crisis de deuda. Entonces, en últimas, yo hablo mucho de Estados Unidos, pero es que Estados Unidos es una parte importante de la economía global y de alguna manera nos afecta a los países en desarrollo. Entonces, simplemente estoy contextualizando lo que en general está sucediendo y seguramente en menor afectación sucede en las economías nuestras. Por eso hablando de la recuperación ahora, se ha comenzado a tocar el tema del abecedario de la recuperación muy rápidamente, aunque le voy a dar mi sentimiento de qué puede estar sucediendo. Se habla de que en algunos casos, especialmente en Estados Unidos, la recuperación pueda que sea en V. Si tanto fue los estímulos que la economía va a caer hasta cierto punto y de ahí va a rebotar simétricamente. Es muy probable, no necesariamente toda la economía, sino ciertos sectores van a hacerlo de esa manera. Se habla en W, que es el eventual caso de que haya rebrotes del virus, pues la economía va a bajar, volver a subir, y va a volver a bajar porque va a haber rebrotes y nuevamente tomarán senda. Hay economistas que piensan que puede ser la recuperación en U. Eso quiere decir que va a caer, pero que va a permanecer un tiempo prudente de más de 6 meses abajo y que poco a poco va a recuperarse a futuro. O que va a ser la temida L, que es que en definitiva la economía va a caer y que va a generarse una recesión de largo plazo, que yo descartaría este último. Yo me inclinaría más por el lado de la W y la U. O hay otros economistas que piensan que la recuperación va a ser ABC. ¿Qué significa eso? Que hay una situación inicial, una situación final
la economía va a caer, no se sabe dónde está el fondo, lo que sí sabe es que va a dirigirse hacia algún punto en ese fondo y que posteriormente va a haber recuperación. Esto es relativamente plausible. En algunos casos la economía cayó verticalmente y que la recuperación va a ser un poco más lenta porque tengo las pymes afectadas y las familias de la misma manera. Yo prefiero este estudio que hizo McKinsey & Co. de los escenarios en que podrían desarrollarse las recuperaciones. Entonces ellos pusieron en la primera columna el tema de salud, si era mejor o peor, y en la horizontal la reacción de los estados, es decir, la política económica y financiera entre peor y mejor. Y lo que hicieron fue mirar escenarios donde había falla en la intervención médica, una intervención inefectiva del Estado, y ellos sugieren que va a haber una pandemia, una recesión mucho más larga en la forma que se ve en la figura. Una intervención parcialmente efectiva, pero con una falla en la intervención sanitaria, y lo que eso va a provocar es que la economía reaccione por el estímulo económico, pero debido a que estamos viviendo la pandemia y no fue efectivo el control, pues va a recaer y va a seguir de esa manera una recesión donde hay una W de alguna manera inclinada. Finalmente, una intervención altamente efectiva en cuanto al Estado, pero fallas en la intervención médica, y que eso va a generar es que la economía rebote, pero el rebote va a ser de acuerdo a lo que dure la falla en la intervención médica. Ellos propusieron también efectivas propuestas de respuesta, pero con rebrotes. Entonces allí la economía iba a generarse con una recuperación lenta de acuerdo al número de rebrotes que haya, y una donde la intervención médica o de salud pública es efectiva, pero la intervención del Estado es poco efectiva. Entonces eso creará una recuperación, pero como no, la economía quedó supremamente afectada, entonces el crecimiento va a estar moderado en un largo plazo. Luego estas son, digamos, estas que están en otro azul, es las que yo considero que son las más plausibles de ocurrir, que es que haya una intervención médica adecuada y la intervención del Estado sea moderada. Entonces va a haber una recuperación relativamente lenta, es decir, volver al nivel donde estábamos anteriormente pueda que se demora 1 año, 2 años, pero va a haber una recuperación efectiva. Acá todo funcionó, tanto en la intervención médica como la intervención económica del Estado, pues va a haber una B, como lo vimos anteriormente. El A1 es donde es moderada la intervención sanitaria, pero y parcial la del Estado. Va a haber rebrotes y bueno, la economía va a tender a crecer, pero ese crecimiento va a ser un poco en zigzag mientras se controla la epidemia. Y finalmente una donde es moderada la intervención del rebrote y la intervención del Estado fue efectiva, donde va a ser mucho más acelerada que la anterior. Si me piden a mí uno, yo me quedaría con este escenario, porque mientras no haya una vacuna efectiva, y según los científicos puede durarse más de 2 años, entonces yo me inclinaría que va a haber recuperación porque el Estado ha actuado de alguna manera, la política económica va a tener un efecto positivo a pesar de todo el daño que se causó, pero la epidemia no va a estar controlada y va a haber rebrotes locales, focalizados, regionales,
y eso pueda que afecte y traiga incertidumbre al mercado. Otro asunto que quiero que tengan en consideración es esto. Estados Unidos normalmente ha movido parte de su industria manufacturera o de alto consumo de mano de obra hacia China. Las políticas de Trump lo que sugieren es que va a haber un desenganche de China, porque es un asunto de potencias, primero que todo, y segundo porque no es estratégico depender de China. Eso lo hemos vivido en estos últimos par de meses. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo socio de China, de Estados Unidos a futuro? Entonces, muy probablemente sean algunas naciones asiáticas, especialmente la India o Bangladesh. Muchas empresas estadounidenses están moviendo sus operaciones a otros lugares dentro de Asia. Incluso Japón da subsidio a sus empresas para que muevan sus instalaciones de China a otro lugar dentro de Asia. Yo creo que esto va a ser una tendencia relativamente marcada, porque digamos hay unos juegos geoestratégicos bastante importantes, y me parece que es el momento que nosotros aparezcamos como una alternativa. Incluso hay economistas que ven posible que en vez de que se muevan para otros lugares en Asia, esa industria se venga para Hispanoamérica. Y es un tema que hay que tener en cuenta, porque primero estamos por cercanía geográfica, las zonas horarias son las mismas, el idioma es más fácil hablar español o inglés que mandarín. Entonces es bien importante que tengan en cuenta y que cuando están desarrollando su planeación financiera tengan en cuenta que es posible que haya un escenario positivo donde buena parte de esa industria se mueva para estos lares y genere una demanda interesante. Bueno, yo solamente quería dejarle algunos elementos de cómo puede ser la recuperación, que deberían de tener en su planeación cuando vayan a reiniciar operaciones, mirar el escenario más probable de recuperación y que tengan en cuenta este tipo de factores que generen escenarios optimistas para sus empresas. Yo les agradezco mucho, les dejo mis datos de contacto si necesitan que les ayude con su proceso de diagnóstico, planeación o seguimiento financiero. Muchas gracias.